Bueno, entonces, novena clase de macroeconomía, y de los que lo ven por YouTube, retomen con los videos anteriores, porque hoy lo que vamos a hacer es terminar de explicar la resolución del caso práctico número 1 de variables macroeconómicas. Entonces, vamos a poner en pantalla, acá está, el caso práctico número 1. Sí, este es el 1. A ver, en clases anteriores ya habíamos visto el cálculo del Producto Bruto Interno, y el ingreso disponible, habíamos hecho todo el balance de pagos, eso el que lo está repasando por YouTube lo tiene que buscar en los videos anteriores, porque ya estaba hecho el balance de pagos, e inclusive habíamos hecho, pero aprovechen si tienen alguna pregunta para hacerme, la respuesta a las preguntas 9, 10 y 12 sobre la relación que hay entre el ahorro y la inversión. En el punto 9 era porque hoy vamos a retomar esto también desde el punto de vista teórico. En el punto 9 era la relación entre ahorro privado y ahorro público con inversión neta y ahorro externo o saldo de la cuenta corriente del balance de pagos, donde habíamos visto que la suma del ahorro privado más el ahorro público es igual a la suma de la inversión neta más el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. En el punto 10 hay otra ecuación diferente, pero que analiza lo mismo, habíamos visto. La relación entre el ahorro nacional, habíamos dicho que el ahorro nacional comprende la suma del ahorro privado más el ahorro público. El ahorro nacional comprende a los dos, al ahorro privado más el ahorro público, o menos el desahorro público cuando el Estado tuvo déficit fiscal. Y eso nos da igual a la inversión bruta más el ahorro externo. Lo que nadie me preguntó es un detallito, que si el ahorro nacional comprende la suma de ahorro privado más ahorro público, ¿por qué el ahorro nacional que da 241.000 no me da exactamente igual acá a la suma de 229 más 7? Porque 229 más 7 es 236.000. Acá da 236.000, la suma del ahorro privado más el público, y acá da 241.000, y son la misma cosa. Hay 5.000 de diferencia. ¿A qué se debe? ¿A alguien se le ocurre? ¿A los impuestos? No. A las amortizaciones que no están. Muy bien, muy bien. Se debe a las amortizaciones por el hecho de que esta fórmula relaciona al ahorro con la inversión neta. Inversión Claro, neta con las amortizaciones restadas. Mientras que la segunda fórmula, que es más fácil, relaciona el ahorro nacional con la inversión bruta, es decir, con las amortizaciones incluidas. El otro día le contestaba a un grupo de chicas por WhatsApp, la inversión bruta tiene la amortización adentro, la inversión bruta tiene las amortizaciones incluidas. Entonces, a eso se deben esos 5.000 de diferencia. Pero conceptualmente, la suma del ahorro privado más el ahorro público es el ahorro nacional, es lo mismo. Da 5.000 pesos de diferencia porque en este análisis se tomó la inversión bruta y en el análisis de arriba se tomó a la inversión neta. Solamente por eso esa pequeña diferencia. Vamos a avanzar, pregúntenme lo que quieran, pero vamos a avanzar en los 3 puntitos que quedaron sin hacer o sin explicar. Ustedes probablemente ya lo hicieron, de este trabajo práctico. En el punto 11 nos pide calcular la propensión marginal al consumo. ¿Se acuerdan que la propensión marginal al consumo
es la parte del ingreso disponible que las familias destinan al consumo privado y no destinan al ahorro. Entonces, como tenemos como dato un consumo privado de 270.000 y el ingreso disponible nos había dado, que lo habíamos calculado mucho antes, nos había dado 474.000, entonces ahora queremos saber por cada peso adicional de ingreso disponible cuánto se va a destinar al consumo. Haciendo esta división nos da 0,569. Si lo redondean con 2 decimales, pueden poner 0,57. Como lo puse yo, 0,569 o 0,57. Pero utilicen por lo menos 2 decimales. ¿Se acuerdan, chicos? Ese 0,569, ¿qué? Pregunto para que alguno de ustedes abra el micrófono y conteste, el que quiera. ¿Qué significa ese 0,569? ¿Qué significa esto que acabo de escribir? Era cuando el 100% de un... A ver, Matías, porque empezaron a hablar varios, genial. Le dejamos a Matías, a ver. Es lo que se diría del 100%, el 56,9% es lo que se dedica al consumo de la familia, digamos. Correcto. ¿El 56,9% de qué, Matías? De los ingresos de la familia, del 100%. Del ingreso disponible de las familias. Exacto. Del ingreso del cual disponen las familias, como dijiste vos, casi el 57%, en este caso, lo destinan al consumo. Está bien tu respuesta. Por lo tanto, si después me piden calcular la propensión marginal al ahorro, ojo que acá puse PMGS, propensión marginal al ahorro. Nosotros la habíamos visto con una S chiquita, es lo mismo. Lo mismo que la propensión marginal al consumo se puede simbolizar con una C chiquita. Bueno, propensión marginal al ahorro es igual a 1 menos la propensión marginal al consumo. 1 menos 0,569 o 1 menos 0,57. O sea que da 0,43. Eso significa, lo estoy transformando en porcentaje. Ahora sí, otro que nos responda. ¿Qué significa ese 43% o 43,1%? Es el porcentaje del ingreso disponible que las familias ahorran. Exacto. Un 43% de su ingreso disponible es alto, los números esos, comparados con la realidad. Un 43% del ingreso disponible lo ahorra. Piensen cuánto ahorramos nosotros. Y con esos datos, fíjense cómo una cosa se encadena con otra, chicos. Porque, a ver, cuando hagamos esta mini chiquita evaluación que vamos a hacer a principios de julio, una de las preguntas podría ser esto, solamente esto, no que hagan todos los cálculos de todo el trabajo práctico. Si vos tenés como dato, suponete que tenés este dato, la propensión marginal al consumo, es el único dato que tenés, te lo doy el dato. Propensión marginal al consumo, 0,57, redondeando, 0,57. Y con eso te pido, la pregunta es que calcules el multiplicador del PBI. ¿Podés calcular el multiplicador del PBI si yo solamente te doy como dato la propensión marginal al consumo? Sí. A ver, ¿quién lo quiere contestar que no haya hablado hasta ahora? Julieta, no sé quién dijo sí. ¿Quién más? Yo, Maricel, dije sí. Pero vos ya hablaste y contestaste bien. ¿Quién más? A ver si intento. A ver. Viendo la propensión marginal al consumo, solamente puedo conseguir la otra parte del porcentaje para llegar a la propensión marginal del ahorro. Y de esa forma dividir 1
dividido la propensión marginal del ahorro, me va a dar el multiplicador. Muy bien, muy bien. Bien, 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 ¿no? Bueno, vamos bien con las respuestas que me están dando, muy bien. Entonces, acá lo ven. ¿Mm? Propensión marginal al ahorro dio 43% dijimos, pero voy a volver al numerito, 0,43, porque si no después me dividen por 43, y no. Cuando yo quiero calcular el multiplicador es la inversa de la propensión marginal al ahorro, o sea, 1 dividido la propensión marginal al ahorro. Y la propensión marginal al ahorro, para hacer el cálculo, no tienen que poner 43, tienen que ponerla en forma de coeficiente, 0,43. Entonces, 1 dividido 0,431, hice yo, me dio 2,32. Por ahí les da con distinto el decimal, pero usen 2 decimales, no me la redondeen a 2, usen 2 decimales. Es importante los 2 decimales. ¿Se entendió lo que contestó Julieta? Cómo a partir del dato de la propensión marginal al consumo, yo puedo calcular la propensión marginal al ahorro y sacar directamente el multiplicador. Y es importante ese dato porque recuerden que el multiplicador significa calcular en cuántas veces se aumentaría, en qué proporción se incrementaría el Producto Bruto Interno ante cualquier gasto adicional que se realice. O sea, acá podríamos agregar, ya van a ver que aparecen en futuros trabajos, podríamos agregar, por ejemplo, una pregunta más. Podríamos decir, ya calculaste el multiplicador. Ahora yo, ministro de Economía, inyecto 10.000 pesos más por medio del gasto público. ¿Me podés responder a partir de esos 10.000 pesos adicionales de gasto público, ¿en cuánto se va a incrementar el PBI? ¿Se entiende la pregunta? A partir de un gasto adicional de 10.000 pesos, ¿en cuánto se va a incrementar el PBI calculado en pesos? ¿Qué cuenta harían? 200. Repito la pregunta. Yo ya tengo el multiplicador del PBI. El multiplicador del PBI me mide, así como esta es la fórmula para calcularlo, 1 dividido la propensión marginal al ahorro, también había una fórmula para conceptualizarlo. El multiplicador me mide el incremento o la variación en el Producto Bruto Interno en relación o a partir de, por eso estoy poniendo dividido, un nuevo gasto, que podía ser ese nuevo gasto en consumo privado, en inversión privada o en gasto público. Cualquier gasto nuevo, ¿cuántas veces se multiplica? ¿Cuántas veces se multiplica en este caso? Se multiplica esos 10.000 pesos por 2,32, que fue Ahí lo que está. dio el multiplicador, Ahí está. Eso. y te da 23.200 el incremento que sufre el PBI o que recibe el PBI. Correcto, eso es lo que estaba preguntando. Muy bien. Muy bien. Lo que me muestra el multiplicador es esto. Me muestra en cuánto se va a incrementar el PBI en relación a un gasto inicial. Entonces, si yo multiplico ese gasto por el multiplicador, me da en cuánto se va a incrementar el PBI si todo funciona bien y se produce en la economía toda esa cadena y nadie la corta, ¿no? Esa cadena de multiplicación del gasto. Por ejemplo, se está hablando ya desde ahora de que cuando termine la pandemia hay que hacer un plan importantísimo de construcción para que a partir de ese gasto inicial en construcción de viviendas, que además el país lo necesita, se multiplique y podamos salir de la recesión económica que está generando en este país y en todo el mundo la pandemia. ¿Se entiende esto? Que no son solo números, hay conceptos detrás de todo esto. Bien, si no me hacen ninguna pregunta, vamos al último punto que quedaba sin resolver. El último punto que quedaba sin resolver era el sector público. Había que calcular
el sector público, es decir, el resultado fiscal final o resultado financiero y el resultado fiscal primario. Lo que no sé si se dieron cuenta es que el resultado fiscal final ya lo habíamos calculado por acá arriba. Miren, miren. Cuando acá en el punto 9 utilizamos esta ecuación para relacionar el ahorro privado y el ahorro público con la inversión neta y el ahorro externo, ya habíamos calculado el resultado fiscal, quizás sin darnos cuenta, porque ya teníamos el total de ingresos del Estado, que era T, y le restamos todos los egresos del Estado, el gasto público, las subvenciones y las transferencias, y nos había dado 7.000 positivo. O sea que en este caso había dado superávit fiscal, superávit financiero. Este es el resultado fiscal final, 7.000 pesos. Bueno, ahora lo vamos a hacer en forma de cuadrito del sector público, pero nos tiene que dar este mismo resultado, nos tiene que dar 7.000 pesos. Entonces, vamos al último punto, chicos. Ingresos públicos, 20.000 pesos, porque es la suma de los dos ingresos que tengo en todo este caso práctico. Los impuestos indirectos más los impuestos directos. Sumo los impuestos directos más los impuestos indirectos, da 220.000. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo con respecto a los egresos. Quiero hacer una aclaración. Buscando egresos, ya dijimos que me encuentro con G, 130.000, subvenciones, que también es parte del gasto del Estado, aunque no forme parte de la G, y transferencias, que también es parte del gasto del Estado, aunque no forme parte de la G. Ya sabemos que no forma parte de la G porque el Estado no recibe ninguna contraprestación por esas jubilaciones, pensiones que paga. Entonces, el total de los egresos públicos me da 213.000. Podemos hacerlo directamente así. Total de ingresos menos total de egresos públicos nos da 7.000, que coincide con los 7.000 que estaban acá arriba, de ahorro público. Y estos 7.000 es el superávit fiscal final, o resultado financiero, o como dice ahí, superávit financiero. Pero quiero hacer una aclaración, porque algunas chicas me preguntaron por WhatsApp y me di cuenta que puede dar lugar a dudas para cualquiera. La famosa pregunta de los intereses de la deuda, de que por qué después pongo menos menos para quitar los intereses de la deuda y llegar al resultado fiscal primario. Yo no sé si fui claro en esto, chicos. Los intereses de la deuda están incluidos en G. Repito esto, porque quizá no fui claro. Los intereses de la deuda están incluidos en G, forman parte del gasto público, porque el Estado sí que paga intereses y recibe una contraprestación. La contraprestación que recibe es el financiamiento, los préstamos que le dieron. Entonces, los intereses de la deuda, así como los sueldos a los empleados públicos, o lo que el Estado paga por comprar computadoras y demás insumos, los intereses de la deuda forman parte de la G del gasto público. Entonces, como están metidos acá adentro esos 10.000 pesos de intereses de la deuda, como están metidos acá adentro, cuando yo saco este resultado, ya he restado dentro de los egresos públicos a los intereses de la deuda. No es que no los resté, ya los resté. Ya los resté porque están incluidos en estos 130.000 que están acá adentro restando. ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí. Ok. Entonces, como esos intereses de la deuda no los tengo que volver a restar acá, porque ya están incluidos en G, estos 7.000 son el resultado fiscal final. Resultado fiscal final. En este caso, superávit, porque da positivo. Superávit financiero, lo que el Estado ahorró.
Y para calcular el resultado fiscal primario, que no es el verdadero resultado del Estado, sino que sería cuánto hubiera tenido de resultado el Estado si no hubiera tenido que pagar los intereses de la deuda. Entonces, por eso es que ahí ponemos menos menos, porque esos intereses ya estaban acá restando, y yo los quiero quitar ahora. Menos menos. Y me da que el resultado fiscal primario es 17.000. 17.000. Y si les queda alguna duda cuando lo calculan, hagan esta prueba. Tomen al resultado fiscal primario, y réstenle los intereses de la deuda. 17.000 menos esos 10.000 de pérdida que yo le había quitado. 17.000 de superávit menos 10.000 de intereses. ¿Cuánto da? Vuelvo al resultado final. Si todo está bien hecho, vuelvo a repetir, cuando tienen el resultado fiscal primario, réstenle los 10.000 pesos de intereses y tienen que volver al resultado fiscal final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, clarísimo. Bien. Dejamos entonces el trabajo práctico número 1, pero quiero, para cerrar la clase, porque la segunda parte la vamos a hacer sin grabar, mostrarles algo que faltaba en el apunte teórico, por eso les mandé esta hoja en un mail aparte, que es cuáles son los destinos del ahorro privado. A ver, recordemos que del ingreso disponible de las familias podíamos tener dos destinos. El ingreso disponible se destina o al consumo privado de las familias o al ahorro privado. ¿De acuerdo? El ingreso disponible, repito, se destina o al consumo privado o al ahorro. Pero el ahorro privado de las familias, ¿para qué sirve? ¿A qué se destina? Habíamos hablado que la primera respuesta es a la compra de bienes de capital. Capital. A la inversión. Sí. No hay inversión si el ahorro es cero. ¿Cómo hay inversión si no hay ningún ahorro? Uno de los principales destinos del ahorro privado es financiar la inversión interna del país. Ojalá siempre ese fuera el principal destino, que con los ahorros de los argentinos se financie la inversión dentro del país. Pero también puede ser que una parte de ese ahorro privado, las familias lo depositen en cuentas del exterior, o inviertan en inmuebles en el exterior, o inviertan en empresas en el exterior. Entonces, en lugar de financiar la inversión interna del país, que ese es el destino principal que tendría que tener el ahorro privado, con los ahorros privados de los argentinos se está financiando la inversión extranjera, porque esos dólares se están fugando. ¿Se entiende? Ahí tienen un segundo destino del ahorro privado. En lugar de financiar la inversión interna del país, financiar la inversión en otros países y beneficiar el crecimiento de otros países. Claro, lo que pasa es que me llevé los dólares afuera y me gusta más tenerlos depositados en Estados Unidos. Eso es legal, pero le hace muy mal a nuestra economía. Y hay otro destino muy importante del ahorro privado, que lo habíamos hablado, pero yo no se los había esquematizado de esta manera. Y es que si el Estado, atención a esto, chicos, el Estado, en lugar de tener ahorro, tuviera desahorro, si acá vos tuvieras un signo negativo, porque el Estado tiene déficit fiscal, ¿sí? Alguien que tiene el micrófono abierto, que lo cierre, por favor. Ya estamos terminando. Si el Estado tiene déficit fiscal, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el Estado puede emitir títulos públicos? Esos títulos públicos son títulos de deuda por el cual el Estado le está pidiendo a los particulares que tienen ahorro privado que compren esos títulos, porque el Estado después los va a devolver con intereses.
quiere decir que cuando el Estado emite esos títulos públicos y los títulos son comprados por las familias que tienen ahorro privado, el ahorro privado no está financiando en ese caso la inversión, sino que está financiando el déficit fiscal. ¿Sí? Lo estaba por decir. El Estado en ese caso, perdón, las familias con el ahorro privado están financiando el desahorro público. Y es una buena forma de financiar cuando el Estado tiene pérdidas. El financiamiento del sector público es uno de los destinos del ahorro privado.